pediatras, mamás y un poco más. En este episodio vamos a hablar de un tema que es súper importante, que es lactancia materna. Cómo apoyar a las mamás en lactancia, cómo hacer esa lactancia exitosa y que ustedes se sientan acompañadas en ese proceso de lactancia. Entonces, hay que recordar que ese primer trimestre posterior a que nace el bebé es cuando yo más tengo que trabajar con las mamás en lactancia. Y sobre todo saber que la principal forma de obtener una buena lactancia es saber que la mamá quiera dar de mamar. Bueno, Adri, hola a todos, hola Katia, hola Adri. Bueno, y ahora que hablas de este primer trimestre, ¿qué deberíamos hacer nosotros como pediatras y las mamás que van a dar de mamar ese primer mes para que esta lactancia sea exitosa? Bueno, es que ese primer mes es crucial, ¿verdad? Porque muchas veces está acompañado de muchos cambios que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Del tema hormonal, del tema emocional, ¿verdad? Entonces, cuando yo no tengo claro si yo quiero o no quiero dar lactancia, ahí se me vuelve un mundo. Y uno quisiera decirles que la lactancia es facilísima, pero no a todas las mamás les es fácil. O sea, yo di de mamar 2 años y 9 meses y yo recuerdo todavía, 10 años después casi, ese primer mes que fue un desafío, porque al final es cómo agarro el bebé, si estoy produciendo leche, si estoy haciendo cosas. Entonces, lo más importante es entender que el único trabajo que tiene esa mamá ese primer mes es comer y dormir con el bebé y dar de mamar, hidratarse bien, sobre todo dar leche a demanda, ¿verdad? No hay horarios, que eso es algo que también la gente cree que el bebé tiene que comer cada 2 horas y déjelo en el pecho solo 20 minutos y tampoco es tan real. Realmente yo necesito que el bebé tome lactancia las veces que él me pida, en el momento que él me pida, porque tenemos que entender que la lactancia no se produce en el pecho de la mamá, se produce a nivel cerebral. Y yo necesito que se desencadene todo un montón de hormonas y todo un montón de procesos que vienen asociados a la succión. Entonces, la succión a demanda ese primer mes es fundamental. Y yo sí les digo, los bebés se van regulando solitos conforme va pasando el tiempo. Y todas quieren, ¿verdad? Que ese bebé el primer mes simplemente se peguen al pecho y duerman así como un muñeco Paco, que no existe. O sea, realmente todos los bebés tienen sus procesos muy diferentes y muy únicos en cada uno. Entonces, la lactancia a demanda es fundamental. Cada vez que pida, cada vez que quiera, sí es cierto que tenemos que despertarlos y ese primer mes sí necesitamos que coman por lo menos cada 2, 3 horas, pero sí se quedan dormidos, no si el bebé está despierto, si el bebé está pidiendo leche. Y eso también es una diferencia, ¿verdad? Porque cuando yo logro entender el proceso de mi hijo, me voy adaptando. Ese primer trimestre posparto, como les digo, yo soy cuarto trimestre de embarazo, todavía quieren estar pegados a la mamá, todavía están en ese piel con uno y aunque uno quiera volver a una rutina normal de uno mujer, cuando tenés un hijo, eso no va a suceder tan fácil, ni te lo cuentan tan bonito en las revistas y en todo lado, pero no es así, ¿verdad? Es irse acomodando a ese nuevo horario, es ir viendo, ¿verdad? Cómo ese bebé tiene su horario, cómo lo respeto yo, cómo estoy yo para apoyar a mi hijo o mi hija, porque al final del día ese binomio mamá y bebé es fundamental, ¿verdad? Entonces hay que darle a la demanda, es súper pronto, ¿verdad? Que eso sí lo hemos visto en la parte de los partos ahora, que son mucho más respetados y esa primera hora la respetan muchísimo hasta con las cesáreas. Entonces son bebés que nacen y que se los ponen al pecho de la mamá. Ese primer agarre es fundamental para tener una buena lactancia. Entonces tratemos de promoverlo, de que nos dejen estar con bebé desde el momento que nacen para que ellos agarren solitos, porque el reflejo de succión todos lo tienen y todos van a ser capaces de comer, pero necesitamos proveer esa parte. Dejar, ¿verdad? Hacer rutinas diarias, que eso también es importante en el día a día, conforme el bebé se va acomodando a la casa, entre más igual sea esa rutina de ese bebé, va a ser mejor. Recordemos, ¿verdad?, que el cerebro del niño se desarrolla desde el orden y la estructura. Bueno, y el del adulto también, pero es importante que lo hagamos desde pequeños, ¿verdad? Porque a veces queremos que los bebés hagan cosas, pero no se los hemos enseñado. Entonces, desde ese primer mes, el orden y la estructura, o sea, esa rutina diaria es fundamental para que ese bebé crezca y se vaya acomodando al pecho, ¿verdad? Buscar apoyo
que eso también es fundamental, ¿verdad? Nadie lo puede hacer solo. Entonces, si yo estoy teniendo dificultades, es preguntar, es hablar, es buscar quién me puede ayudar, porque mentira que a veces es súper fácil tener una lactancia. Entonces, buscar apoyo y sentirse acompañado en su casa en ese posparto también es importante, ¿verdad? Hidratación, no hay que tomarse avenas, no hay que tomarse cosas que tienen sin sentidos, es agua, mucha agua, porque entre más agua tengo yo, mejor y más voy a producir lechita. Y yo creo que lo más importante también es recordar que cuando bebé duerme, mamá también tiene que dormir. Sí, yo creo que en la actualidad, bueno, ya nosotras tenemos ya bastantes años en la pediatría y dando consulta también, y yo creo que, yo no sé qué piensan ustedes, pero tal vez en los últimos años este tema de la lactancia ha sido como un tema donde hay más concientización, por dicha, ¿verdad? Porque sabemos la importancia de la leche humana, pero como que las mamás se están educando más, están leyendo más desde que están embarazadas acerca de esto, cosa que es maravilloso, ¿verdad? Que las mamitas estén informadas. Sin embargo, no hay, yo creo que de las situaciones más estresantes que una mamá puede enfrentar ya cuando tiene a su bebé en brazos es la dificultad de no poder darle leche materna. Y yo creo que muchas hemos pasado por ahí, es de las, ¿verdad? Cuando uno está convencido y tiene la conciencia de que la lactancia materna es lo mejor para su hijo, pues todas queremos dar de mamar, pero no a todas nos da igual. Y hay un tema que creo que, y es lo que quiero tocar ahora, Adri, que vos nos expliques un poco porque cómo genera, o sea, cuando uno ve, o cuando una mamá no le está yendo tan bien y hay que suplementar a su bebé, aunque sea con leche materna igual, pero extraída, la ansiedad, la angustia que da a las mamás tener que darle chupón, ¿verdad? A un bebé. Y pues y es un tema controversial y lo voy a poner sobre la mesa porque habrán muchas personas llamadas asesoras de lactancia que como que culpabilizan a las mamás también, si eso es una herramienta a la que tienen que acudir por el hecho de que puede haber ¿cómo que Confusión. la confusión, gracias Adri, confusión del pezón, si hay que darle chupón a ese bebé. Y me gustaría que te refirieras un poco a eso desde la evidencia científica, ¿verdad? No, porque yo creo que parte de lo que nosotros queremos hacer es no solo contar la experiencia o mi experiencia, porque tu experiencia fue fabulosa, la mía no tanto, la de Adri no tanto, ¿verdad? Pero ¿qué dice la evidencia científica? Y yo quiero que las mamás sepan esto. Sí, claro, Katia. Yo creo que aquí vienen varias cosas que son importantes como anotarlas en el punto. Primero, ahora más bien nos volvimos como la que no da de mamar es una mala mamá, ¿verdad? Sí, Entonces las fatal. culpabilizan muchísimo a estas mamás que no pueden. Y existen mamás que no pueden dar de mamar y no son malas mamás tampoco. Eso es como lo primero. Segundo, no todos los bebés son eficientes comiendo desde el inicio. Y entonces sí necesitamos apoyo, ¿verdad? Desde el punto de vista de asesoras de lactancia, que hay unas muy buenas. Y sí tenemos que entender que muchos de estos apoyos de asesoras de lactancia deben venir de personal de salud, ¿verdad? Porque cuando yo hago una certificación sobre lactancia materna, que es la certificación internacional que tienen muchas, ¿verdad? Que se llama la IBCLC, que es la certificación internacional para ser consultora de lactancia. No significa que yo ya tengo la verdad absoluta. Yo hice un curso, me certifiqué y tengo conocimientos en lactancia. Pero hay que individualizar a cada uno de estos niños, hay que ser conscientes de que ese binomio mamá-bebé no siempre lo que yo vi en el curso es lo que me va a Exactamente. resolver el problema con esta familia. Ujú. Entonces, sí, podemos usar alimentación con sonda al pecho para que siga succionando a nivel del pezón. Podemos decirle a esta mamá que primero haga una succión, una extracción pequeña y cuando ya empieza a salir la lechita, ahí me pongo al bebé porque es mucho más fácil que salga leche. O hacerla diferida, que en este caso podemos hacerlo con jeringas el primer mes y dárselo directamente en la boquita porque la cantidad de leche es poquita, pero cuando ya llegas a un bebé de 2 meses que se toma 4 onzas, o sea, ya no te sirve la jeringa, o sea, ahí sí
es el momento en el que uno también tiene que transicionar a un chupón, O la ¿verdad? sonda al dedo también, que Bueno, la usa sonda, uno. la sonda al dedo sí, que es a nivel de, pero eso es el primer mes. Y entonces, estos son estos bebés que yo quiero entrenarlos en que se agarren bien del pezón, reviso si no tienen frenillos, si son capaces de hacer un buen sello, cómo está la técnica de mamá, cómo está la producción, cómo se está extrayendo, que son los pasos que yo hago para saber cómo le puedo ayudar a esa mamá, porque algunas será el tema de que el bebé no succiona bien o no tiene un buen agarre porque tiene un frenillo, que eso es otro tema y eso es todo, ¿verdad? También lo hemos visto exponencialmente disparado, que me se están quitando frenillos a un montón de chiquitos y a veces no es tan necesario, pero a veces sí. A veces el tema también tiene que ver con la producción de mamá y sobre todo las mamás posterior a una cesárea, nos cuesta un poco más ese proceso de que le baje lechita y yo eso sí lo pasé y lo viví, entonces son los primeros días que lo tiene que estar extrayendo más y tomar agua, mucha agua, no se tomen otras cosas que no hacen falta y ahí entonces sí yo busco la ayuda, que hablábamos de esa parte, y con esta parte de las asesoras de lactancia que tienen una certificación, existen formas, ¿verdad?, de cómo apoyarlas, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista científico, todos los bebés nacen, ¿verdad?, con esa capacidad de succión, porque el succión es un reflejo primitivo. Entonces, todos los bebés van a succionar. Lo que yo tengo que estar es a la par apoyando que la forma y la capacidad que tengo de producción de leche sean la mejor para ese niño. Uh-huh. Sí, también, bueno, y vos decías, todos los niños, tal vez estamos hablando de los niños de término, ¿verdad? Porque hay algunos que son prematuros o nacen de forma muy prematura y en esos no se puede por diferentes razones médicas, ¿verdad? Pegarlos al pecho desde el inicio. Sin embargo, un tema ese muy importante que hablaba de las condiciones que a veces van en contra de una lactancia materna exitosa, pues yo también o nosotras nos hemos enfrentado a condiciones anatómicas de las mamás, ¿verdad? De que las mamas a veces son muy pequeñas o son enormes, ¿verdad? Todas esas influyen, claro. ¿verdad? Y todas esas cosas van influyendo, los pezones invertidos, a veces mamas muy fibrosas hay diferentes circunstancias que van haciendo que esto sea un reto, un reto, un reto. Y también eso es muy importante porque que las mamás entiendan que hay condiciones que convierten la lactancia materna en un asunto desafiante porque a veces llevamos las expectativas tan altas y conforme no vamos pudiendo lograrlo, genera muchísima frustración y hay mamás que han caído en trastornos de ansiedad y hasta depresión, ¿verdad? Por sentir esa culpa y muchas veces consultan, como decías vos, a personas que no son las adecuadas, que les dicen tiene que ponérselo cada 30 minutos ¿verdad? Y cosas que son humanamente imposibles también. Sí, y también hay que ver dos cosas, ¿verdad? Porque, bueno, ya Adri lo tocó, podemos tener problemas en la producción y problemas en la transferencia, que es lo más frecuente que uno ve, ¿verdad? A nivel de ese binomio. Los problemas en la producción son muy raros, ¿verdad? Y es más que todo algo, ¿verdad? Generalmente problemas endocrinológicos, la obesidad, ¿verdad? Alguna otra condición de la madre. Y lo que más nos enfrentamos son los problemas en la transferencia, ¿verdad? Que para eso están las asesoras de lactancia. Y Adri, y digamos, si una mamá está teniendo problemas de producción o de transferencia, ¿a dónde puede consultar para recibir ayuda? ¿Cuáles son las herramientas o los lugares donde ellas pueden consultar para que se les ofrezca ayuda, aparte de una asesora de lactancia? Bueno, principalmente aquí en Costa Rica, ¿verdad? Lo que tenemos son las clínicas de lactancia, que todos los hospitales tienen su clínica de lactancia. Hospital que tenga maternidad asocia a una clínica de lactancia. Deberían estas asesoras o estas enfermeras, que casi todas son enfermeras, que ahí es un plus también que tenemos, porque las clínicas de lactancia están bajo la tutela de una enfermera, una licenciada en enfermería, que está certificada y que se encarga de la lactancia. Ellas deberían pasar en todos los alojamientos conjuntos dando supervisión en lactancia. A veces, dependiendo del volumen de la maternidad o del momento, porque si nacen un domingo a veces no hay nadie, pero por lo general ellos deberían ir y pasar y hacer una supervisión. Entonces, tenemos
un concepto erróneo de que yo ya salí del hospital y no tengo que volver. No, las clínicas de lactancia están obligadas a recibir a todas estas mamás que tienen problemas de lactancia. Si nació en el Hospital de la Mujer, en la Carit, en el Calderón, en el San Juan, en el México, bueno, en el de San Ramón, ni para qué, porque esa es como la cuna de la lactancia materna, pero todas tienen estos lugares, Alajuela, Heredia, Cartago. El único que no tiene es el Hospital de Niños, porque no hay maternidad, ¿verdad? Entonces, también eso es un error de concepto, que a veces llegan a emergencias, no, el Hospital de Niños no tiene lactancia materna. O sea, no funciona así. No hay una clínica. No hay una clínica como tal, ya los bebés internados es otra cosa. Pero entonces, ese es el lugar principal. También tenemos lugares que tienen asesoramiento privado y creo que en la mayoría de los hospitales privados también hay clínicas de lactancia. Por lo menos en la Bíblica, en el CIMA y en la Católica, hasta donde yo sé, sí hay asesoras de lactancia que son certificadas y que trabajan para estos hospitales para dar asesorías y apoyo a estas mamás, que también lo podemos tener. En otros centros privados existen un montón. Mi recomendación siempre va a ser, por favor, revisar que este profesional que me va a atender no solamente esté certificado como consultora de lactancia materna, sino que además sea personal de salud, porque hay muchas personas que se meten a hacer estas certificaciones desde otro lugar que obviamente buscan ayudar y buscan apoyar lactancia y tienen otro montón de herramientas, pero al no ser profesional de salud dejamos por fuera un montón de esas cosas, ¿verdad? Y hacemos cosas muy automáticas y ahí es cuando vemos que se disparan los frenillos y se disparan un montón de cosas, porque desde la buena intención de la ayuda también generan un poco más de conflictos. Porque yo creo que al final la lactancia materna va a ser exitosa si la mamá la disfruta, ¿verdad? Porque cuando yo tengo ese estrés y ese acúmulo de personas diciéndome que lo estoy haciendo mal, de que el chiquito se me va a morir de hambre y que no lo voy a hacer, esa lactancia no va a ser exitosa. Y un comercial, justo ayer me llegó un pacientito que nació en un hospital privado y ya dentro del paquete como tal del parto o la cesárea viene la cita con la enfermera asesora de lactancia. Eso me encantó. Ah, qué bueno. Viene ya como el paquete de tamizaje, el paquete del bilicheck, etcétera. Viene ya la cita de asesoría en lactancia. Me encantó, me encantó. Bueno, Adri, eso es muy importante. Yo esa parte no la sabía porque no he tenido ninguno que venga así, pero me encanta que los hospitales privados también fomenten esa parte, porque todas las mamás necesitan ayuda, por más que lo sientan fácil, necesitamos esa parte de ayuda en lactancia. Y como hay un dicho que dice que se requiere todo una ciudad para hacer crecer un niño, ¿verdad? Entonces, yo necesito todo ese montón de apoyos para que ese niño crezca de forma exitosa, ¿verdad? Entonces, entre más apoyos y entre más formas lleguemos a una mejor lactancia, eso es lo que están ahí. Los pediatras estamos ahí para apoyarlos. Sí tenemos colegas que apoyan lactancia materna al 100%, hay otros que tal vez no tanto, entonces también informarse en esa parte, quién sí y quién no, eso también es fundamental, porque sí hay muchos que desde un inicio, cuando ven que tienen problemas, como dicen, para no complicarse, de una vez vamos con la fórmula y con el chupón, y ya chiquitos gano peso, que es lo que me interesa, ¿verdad? Entonces, también hay que entender la psique de cada mamá y de cada familia, o sea, cómo puedo yo apoyarlo al máximo, ¿verdad? Cómo puedo hacer esta transición exitosa y cómo puedo hacer esta lactancia exitosa también. Y agotar todas las posibilidades antes de suspenderla, ¿verdad? No, y ese acompañamiento, ¿verdad? Porque también uno aprende a entender qué es lo que los papás quieren o lo que la mamá desea y que a veces no, ¿verdad? Y a veces uno pues tiene que persuadir más bien para que se haga un poco, y a veces también hay que respetar, que eso es lo más importante, sin culpabilizar, porque cada familia, cada binomio, como decís vos, de mamá e hijo es un mundo y cada, ¿verdad? Y no siempre va a ser tan... ¿cuál es la palabra? Fluido, efectivo, tal vez, o efectivo, sí, a veces no hay, no se logra eso que se pretende, y ahí está también nuestra inteligencia emocional como profesionales, y eso también a todos los que trabajamos con familias en esta fase tan sensible, ¿verdad? Que es el reconocimiento y el respeto y la empatía hacia esa mamá que está transicionando por una situación tal vez de vulnerabilidad, ¿verdad? Porque no, querer dar de mamar y no poder, uno, o sea, generalmente genera emociones no tan agradables, ¿verdad? Eso es importantísimo. Complejo. Y ya, Adri, como para ir terminando, ¿cuáles serían así como los tips o algunas recomendaciones como para poder lograr una lactancia muy exitosa?
Bueno, lo primero es iniciar pronto. Entre más temprano yo inicio lactancia, más exitosa va a ser. Entonces, promover esa primera hora posterior al parto, fundamental. Que yo creo que mis colegas ginecólogos lo están haciendo muy bien, entonces hay que decirles y apoyarles en esa parte que las mamás necesitan esa primera hora. Alimentar a demanda es a demanda, cuando el bebé quiere, no hay horarios, no hay tiempo y eso también es importante. Si se duerme mucho, sí lo tenemos que despertar ese primer mes y sobre todo estar conscientes de que el bebé quiere estar pegado a la teta y eso es normal, no es chineo ni otras cosas. Variar las posiciones, o sea, cómo está la posición del amamantamiento de la mamá, revisarla, verla, porque a veces es un tema de que lo estoy colocando mal y no sabemos. Entonces, también revisar posiciones a la hora de la técnica y la forma en la que damos de mamar, eso también es importante verlo en las mamás. Mantener hidratada y bien alimentada, ¿verdad? Porque además todas quieren perder el peso del embarazo en el posparto, y eso va a pasar No. paulatinamente. Entonces, mucha hidratación de agua y muy, muy buena alimentación porque la lactancia también demanda un gasto calórico excelente. Descansar cuando puedas. Recuerden, cuando él duerme, yo duermo. Cuando él está despierto, yo estoy despierto. Este es mi horario nuevo, el de mi bebé. Buscar apoyo, siempre, como dijimos, los lugares de lactancia que tiene la caja, los lugares de lactancia que tienen los hospitales privados o personas certificadas en lactancia que realmente sean personal de salud y que estén dispuestos a ayudarnos desde ese lugar. Evitar hasta donde se pueda la introducción temprana de chupones y chupetas, sino más bien hacerlo como succión al dedo, con la jeringuita, con las sonditas, que todos esos lugares tienen un montón de técnicas que nos van a ayudar con eso. Ser paciente, sobre todo ser paciente con uno como mujer, porque a veces uno quiere todo rápido y los hijos vienen a enseñarle a uno que la vida tiene otro horario y otro tiempo. Seamos pacientes con ese proceso, seamos pacientes con nuestro hijo, con nuestra hija nueva. No. Ese proceso es muy, muy, muy necesario. Yo creo que esa es de las cosas más importantes, ¿verdad? Y sobre todo confiar que el cuerpo de la mujer es sabio y que va a producir la leche que ese bebé necesita. Eso es importantísimo. Muchas gracias, Adri. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Pediatras Mamás y un poco más. Chao.